Hola amigos, hoy en Motorcaos queremos compartir nuestra primera toma de contacto con un vehículo totalmente eléctrico recientemente lanzado a nuestro mercado, al mercado español, que es el Smart Hashtag 3 o Hashtag 3, que sería lo más natural, pero bueno, lo podéis llamar como queráis. Después de pasar por el canal hace ya algún tiempo la versión 1, es decir, el Hashtag 1, ahora le toca el turno a este Sub Coupé de última generación, donde vamos a ver aquellos aspectos más importantes, lo que hemos visto que más nos ha llamado la atención desde el punto de vista del diseño exterior, interior, capacidades de maletero, también por supuesto prestaciones, capacidades de batería, motorización, potencias de carga, todo lo que sería la parte eléctrica, y bueno, veremos también un poco de las versiones, equipamientos y también, como no, el precio, lo que tanto os gusta. Bueno, pues hablaremos también del tema del precio. Así es que a continuación vamos con ello. Bienvenidos amigos a Motorca, os traemos hoy un nuevo eléctrico, interesante opción, es un coche que de alguna manera, si os fijáis, aunque ya tienen poco que ver con Mercedes, es un coche que tiene pues una cierta estética, sobre todo en la parte posterior, que es lo que más ha cambiado con respecto al Hashtag One, pues muy de estética Mercedes, ¿no? De hecho parece un pequeño, pues no sé, un EQC en pequeño, algo así, bueno, es algo parecido a esto, ¿no? Desde el punto de vista del diseño. Es un coche que cambia bastante con respecto al Hashtag One, a pesar de que pueda parecer lo mismo, cambian algunas medidas. Ahora hablaremos de todos los detalles, no os preocupéis. Esto que estáis viendo ahora mismo pues sería el interior de uno de los acabados. En esta ocasión estamos viendo ya el acabado Premium. Hay 4 niveles, bueno, realmente podríamos decir 5 niveles de acabado. Tenemos Pro, Pro Plus, tenemos Premium, tenemos Brabus, bueno, y tenemos también el 25 aniversario, que es una serie especial, ¿no? Os decíamos que íbamos a hablar de precios. No nos gusta hablar de precios porque luego esto queda aquí, el vídeo queda ya para siempre, pero realmente los precios luego cambian. Entonces no queremos confundir muchas veces a la gente que nos ve al otro lado, ¿no? Y por eso no nos centramos tanto en el precio. Pero bueno, para que tengáis una referencia, con las baterías más pequeñas, que ahora hablaremos de ellas, podríamos partir desde los 38.190 euros y podríamos llegar hasta los 50.690 para la versión Brabus, que sería más potente, con doble motorización, etcétera, ¿no? De todos modos, ya os digo que ahora hablaremos de esta primera toma de contacto que hemos tenido para mencionar todos estos detalles, como ese que veis ahí, del bajo de atrás, del piso bajo de atrás, que no tiene túnel central. Importante, ¿no?, el detalle. Y bueno, seguimos con mismas calidades, con mismos interiores, de los que pudimos disfrutar también en la versión inicial con el Hashtag One. Incluso el maletero en esta parte delantera. Es un pequeño maletero, pero nos puede llegar a ser de gran ayuda. Desde el punto de vista del diseño podríamos decir que es el típico coche que yo creo que contenta a todo el mundo. No es un vehículo que se pueda considerar como que tiene una estética rara o diferente o tampoco demasiado atrevida. Es un vehículo que yo creo que contenta para aquellos que les guste más los sub de toda la vida y para ese otro público que pues de alguna manera intenta tener un coupé un poco más elevado. Este detalle que estáis viendo aquí ahora mismo de las llantas sería uno de los detalles más llamativos, más especiales en cuanto al exterior, como os digo, en este acabado, porque en el caso del Brabus, por ejemplo, no es así, que es una de las versiones más interesantes que, por supuesto, veremos en otra ocasión, pero vamos a hablar de toda la gama, vamos a ver algunos aspectos interesantes que vamos a mencionar, sobre todo una vez ya que hemos conducido el vehículo y hemos visto cómo va. ¿Cuáles son aquellos aspectos más importantes desde el punto de vista del diseño? Bueno, podemos decir que el 3 frente al 1 es un vehículo que tiene pues una longitud superior, que además es un poquito más ancho, también es un poco más bajo y que al mismo tiempo tiene las vías un poquito más anchas junto con un poco más de batalla. Es decir, en general podemos decir que es un coche más grande. Pero es un coche más grande que, por otro lado, tiene un diseño distinto, como os decía, con esa caída trasera, que sin embargo, ahora cuando hablemos del interior, pues os comentaré qué es lo que ha ocurrido con las plazas posteriores, porque realmente no se ven afectadas por ese cambio en el diseño que se ha producido, sobre todo en la parte posterior, ¿no? Entonces, como os digo, es un vehículo distinto, no podemos considerar que es exactamente el mismo porque desde el punto de vista de las medidas es un coche diferente y cambia en todos aquellos aspectos. También hay que decir que en cuanto al maletero, que es un punto fundamental, pues tenemos un maletero que es un poco menos capaz cuando el otro le quitaba todo el espacio a las plazas posteriores, pero es un maletero más capaz si contamos el espacio que tenía el 1 con las plazas
hasta atrás, ¿no? Que además es la posibilidad más cómoda para los usuarios de las plazas posteriores. Por lo tanto, como os digo, en este caso tenemos un maletero que vamos a considerar un poquito más grande, un vehículo que tiene 5 plazas y 5 puertas, y que, bueno, nos permite pues, meter objetos, incluso alguno voluminoso, en esta parte posterior. Lógicamente no es un vehículo que tenga un maletero gigante, ni mucho menos, pero bueno, es el típico vehículo que nos permite, pues igual que un compacto, un poco más, con un maletero un poquito más grande, que nos permite de alguna manera, pues, tener un uso normal y de desplazamientos cotidianos. Uno de los aspectos que nos ha llamado bastante la atención, sobre todo en la unidad que hemos probado nosotros, sería esos tapacubos que hemos visto en las llantas de aleación, que sí que es verdad que están prácticamente casi todo tapadas, y esto pues es algo, bueno, distintivo por lo menos, ¿eh? Ahora para todos los gustos, cada uno dirá qué es lo que le parece más pues adecuado, si es algo bueno, si es algo malo, si es medio irregular, no lo sé, pero desde el punto de vista del diseño por lo menos es algo llamativo. Desde el punto de vista del diseño interior hay que decir que es un coche que se mantiene más o menos como en el caso del hashtag One, del hashtag 1, y en este caso pues lo que tenemos es bastante espacio, incluso en las plazas posteriores no tenemos túnel central. Esto nos permite de algún modo pues tener unas plazas posteriores amplias para 2 adultos sin ningún problema, y ocasionalmente si tiene que haber un tercer adulto no habría tanto problema. La mayor limitación la tenemos desde el punto de vista de la anchura, ¿vale? Porque al final tampoco es un vehículo tan grande, lógicamente, entonces meter 3 personas atrás es más complicado, pero lo que sería la distancia con respecto a los ocupantes delanteros y también por supuesto la distancia que tenemos por arriba, no habría ningún problema porque es un coche muy amplio. No se pierde habitabilidad por el hecho de que en este caso pues sea una especie de carrocería más coupé. Un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Nosotros hasta el momento habíamos probado tan solo la versión Brabus, por lo tanto nos ha venido muy bien el haber visto esta otra posibilidad, este otro acabado, que es el que hemos podido ver nosotros, que sería el Premium, donde, bueno, vemos pues un cuero mucho más basado en el confort, no vemos unos asientos tan radicales como en el caso del Brabus, que tenían menos acolchado y que de alguna manera pues daba un aspecto pues muy racing, por así decir, pero que al mismo tiempo pues no tenían toda la comodidad que podemos tener, por ejemplo, en estos asientos que hemos podido probar en el día de hoy, ¿no? Entonces, como os digo, nos ha gustado ese cambio, además que cambia el ambiente completamente, no tiene nada que ver un Brabus por dentro con lo que pueda ser la unidad que hemos probado nosotros hoy, distinto en cuanto a los colores también, es diferente, ¿no? El acabado que se utiliza también, por ejemplo, para el volante, pues esto es algo distinto. Y luego, por otro lado, también hemos podido comprobar cómo se sigue manteniendo el mismo software, que era un software muy completo, desde el punto de vista tanto de todas las ayudas a la conducción, donde teníamos todo organizado. Quizá al principio puede ser un poco pues difícil encontrar algunos ajustes básicos, como por ejemplo pueda ser el tema de los espejos, de los retrovisores eléctricos, en este caso, que los tenemos, el control tendríamos en la pantalla. Quizá no es lo más esperable, no es lo más usable, pero bueno, es una opción y probablemente el que sea su coche a diario pues no tendrá mucho problema en encontrarlo, ¿no? Pero como os digo, son ciertos controles que no esperas encontrarte en ese display. De la misma manera que podemos también controlar algunos otros aspectos directamente desde la pantalla, ¿no? Por lo tanto, hay que acostumbrarse a utilizarla. Como os digo, tenemos muchísimos datos, muchísima información en todos los sentidos, integración con smartphone, ahora mismo sí ya con Apple CarPlay, con Android Auto, y tenemos también pues toda la información relativa a la propia conducción del vehículo, ¿no? Pues todo el tema de consumo de combustible, en este caso todo el tema de consumo de energía. Por supuesto tenemos además una gráfica incluso que podemos ampliar. Está bastante completo en ese sentido, es un vehículo que da muchísima información, es una parte que nos gusta. Tenemos 2 displays, esto es importante también mencionarlo, el que tenemos en la zona central y uno más discreto en la parte del conductor, además yo creo con un diseño muy acertado porque está integrado, no nos molesta para nada y es un display que nos ayuda mucho a mantener la concentración en una conducción nocturna, por ejemplo. Desde el punto de vista dinámico, ya sabéis que hacemos pruebas por separado, hacemos pruebas de eficiencia, pruebas de prestaciones, pero simplemente para que tengas una referencia, es un vehículo que por su diseño, de alguna manera, pues mejora lo que teníamos en el 1.
Es decir, tenemos una aceleración pues, en menor tiempo, se reducen los tiempos hasta 3,7 segundos en hacer el 0 a 100. Tenemos también de alguna manera un menor consumo de energía en todas las versiones y en todas las opciones posibles. ¿Por qué? Pues porque tenemos un vehículo que es más aerodinámico. En este caso tenemos ya un coeficiente aerodinámico de 0,27. Ya empieza a ser un coeficiente más parecido al que pudiéramos tener en una berlina eléctrica, ¿no? En este caso, ya sabéis que los eléctricos siempre tienen la posibilidad de ofrecer una mejor aerodinámica de la que pueda ofrecer cualquier térmico. Por eso es importante también, como os digo, ir mejorando en cada una de las evoluciones. Bueno, esto en cuanto a lo que sería la parte dinámica no me voy a detener mucho porque, como os digo, todo lo veremos en, ya sabéis, pruebas de eficiencia que tenemos, prueba de consumo y prueba de autonomía. Hablemos de capacidades de batería y tipos de batería. Bueno, habrá baterías de LFP para las opciones de menos capacidad, que serán de 49 kWh, estamos hablando siempre de parte bruta, y luego sabéis que habrá pues otras baterías, igual que había con el 1, de 66 kWh brutos, que son 62 netos. Ya sabéis que todo esto también lo veremos, por supuesto, cuando realicemos los test oportunos, donde nos gusta ver, pues no solamente pues la cifra, no es que estos 62 o 66, sino en qué se traduce esto en kilómetros, que es lo importante, es lo que más os interesa, ¿no? Pero simplemente que tengáis la referencia de que habrá baterías de LFP para las opciones más asequibles y que luego habrá pues baterías de las actuales para las opciones más caras, por así decir, o más completas, ¿no? Para los equipamientos más completos y para las versiones tope de gama. Desde el punto de vista de las potencias de carga, pues mantenemos también lo mismo que teníamos en el 1, es decir, tenemos hasta 22 kilovatios de potencia en alterna y podemos llegar hasta los 150 en continua, es decir, en carga rápida. ¿Qué ocurre? Que en el caso de las baterías más pequeñas, de las baterías de LFP de 49 kWh brutos, ahí en este caso tenemos potencias un poco más bajas, 7,4 sería la potencia en corriente alterna y podemos ir hasta 130, si mal no recuerdo, en el caso de las corrientes continuas, lo que sería la carga rápida. En resumen, tenemos un vehículo nuevo eléctrico que está ahí disponible, que es un vehículo además pues que se acoge de alguna manera a la estética y a las características que se piden en el mercado actual, es decir, un SUV coupé, un vehículo alto, un vehículo con una postura de conducción también un poquito más elevada. Por supuesto no tiene nada que ver con un SUV al uso, ni tampoco tiene nada que ver con un todoterreno, pero es un coche con una postura de conducción un poquito más erguida, un poquito más elevada de la que pueda tener, por ejemplo, pues un coupé como tal, ¿no? Al mismo tiempo nos encontramos con una tecnología que va avanzando y que con pequeños matices, con pequeñas pinceladas que se van dando, como por ejemplo la mejora de la aerodinámica, se consigue pues reducir de alguna manera, por lo menos en las cifras, ya veremos esto en qué se traduce en la realidad, pero se van pues de alguna manera recortando esos tiempos, sobre todo de prestaciones, esos tiempos de aceleración, y también de alguna manera se van recortando los consumos. Ya veremos en qué queda todo. Este vehículo al final es un coche que tiene esos 66 kWh brutos de batería, pero que la parte neta es menor. Tenemos actualizaciones vía remota, tenemos un infoentretenimiento muy completo, con muchísima información, un muy buen puesto de conducción y bueno, una calidad de acabados yo diría que también bastante reseñable. Esto es lo que hemos podido ver. Lógicamente faltan por supuesto ver datos que son en definitiva objetivos, porque ahí es donde podremos compararlo y podremos ver cómo se comporta este coche con respecto a otros que han pasado por el canal, a otros eléctricos en las mismas situaciones, en las mismas condiciones, y de este modo pues podremos saber si efectivamente hay un cambio evolutivo o es una continuidad del 1 o efectivamente, como bien se indica, pues esos pequeños matices nos hacen mejorar los resultados del primero, ¿no? Entonces nada amigos, este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy. Cualquier duda o cualquier cuestión la podéis dejar en los comentarios, por supuesto. Espero que os haya gustado, like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que es totalmente gratis y no os cuesta nada. También os invito a que, pues por supuesto, compartáis este vídeo en vuestros grupos de WhatsApp, en vuestros grupos de Telegram, que lo compartáis con vuestros amigos, con vuestros vecinos, con todo el mundo, con cualquier persona que entendáis que le pueda ser de utilidad. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.